Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos comenzando la primera lección del cuarto trimestre de este año. Esta lección es una de esas lecciones que abarcan temas históricos y algunos asuntos relacionados a la conducta del ser humano y principalmente tu conducta, mi conducta, como responsabilidad ante el Señor y ante la sociedad. De tal manera que esta es una lección, podríamos decir, que nos puede ayudar a entender y comprender la fe, que es nuestro deber en cuanto a nuestras responsabilidades como ciudadanos, como seres humanos, como cristianos, y sobre todo, cómo entender lo que es la fe y las obras, algo que se ha debatido por muchos y muchos años dentro de todas las iglesias. La lección de esta semana es la lección número 1 del libro, o mejor dicho, de la lección de la epístola de Santiago. Y su título es Santiago, el hermano del Señor. En esta semana vamos a comprender temas de grande relevancia. Y al estudiar esta lección vamos a descubrir algo que va a impactar tu vida y también mi vida. Conocer los hechos históricos. ¿Quién era Santiago? ¿Cuál es su relevancia dentro del rol de la Escritura? Esto vamos a estar comprendiendo. Y en este proceso vamos a estudiar quién era Santiago, por qué él ocupa un lugar relevante en la Escritura, cuál es su papel en ella. Esto vamos a estar estudiando. Seguidamente vamos a descubrir cómo era la fe de este personaje llamado Santiago. Tenía una fe poderosa, era una fe frágil. ¿Cómo era su fe con relación a su vida personal, a su relación con Dios y con su prójimo? Esto vamos a estar comprendiendo. Seguidamente vamos a aprender qué relación existía entre Santiago y el Evangelio. ¿Cuál es esa relación y por qué? Además de esto, vamos a conocer durante todo este proceso por qué Santiago hace un llamado a las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa esto? Vamos a comprenderlo en el proceso del estudio de esta semana. Y para terminar la lección en esta semana, vamos a disfrutar cuál fue la relación de Santiago con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amárrate el cinturón, porque arrancamos con esta lección que promete ser una gran bendición para tu vida y mi vida. Recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 15, el verso número 14. Oiga lo que dice para introducir esta lección. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Esta fue una expresión del Señor Jesucristo cuando, podemos decir, relató lo que podemos decir es como la parábola de la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera. Aquí Cristo está diciendo, si tú haces lo que yo digo, tú eres mi amigo. Si yo hago lo que Jesús dice, yo soy su amigo. Esta es una demostración de que soy su amigo, si yo hago lo que Él me dice que haga. Eso está más que claro. La lección de esta semana, como sabemos, es la lección de Santiago, el hermano del Señor. Y en esta lección podemos encontrar temas bien interesantes, como decía al comienzo. Dice aquí, hoy estamos muy lejos de los primeros días, o sea, cuando comenzó la iglesia cristiana allá por el siglo I. Dice aquí, la iglesia cristiana actualmente, tanto en tiempos como en cultura, por eso tenemos hoy realmente poca idea de lo que sucedió allá en el antiguo. Lo que estoy diciendo es que como vivimos hoy no es como ellos vivían, tanto así que la idea que nosotros tenemos hoy de la iglesia no es lo mismo que en el pasado. Por ejemplo, ellos se reunían en las casas, ahí comían, ahí bebían, ahí oraban, ahí hacían los servicios religiosos, de tal manera que en el movimiento cristiano, cuando Santiago escribió este libro, fue un periodo bien difícil. Fue prácticamente mucho antes del tiempo de controversia, cuando había problemas entre los judíos y los cristianos, los judíos cristianos y los israelitas.
porque estos cristianos eran perseguidos primeramente, no solamente por el imperio, sino también por los mismos israelitas, quienes eran parte de su pueblo. Ellos se reunían en los hogares y la mayoría de los creyentes eran judíos perseguidos por sus compañeros israelitas, así lo dice la lección. La carta de Santiago nos da una de las más tempranas vislumbres del cristianismo, pero está hablando en su origen temprano, de tal manera que antes de que desapareciera lo que era una neblina entre la controversia judeocristiana, fue el tiempo cuando Santiago escribió esta epístola. De tal manera que entonces aquí podemos encontrar lo que fueron algunas controversias judeocristianas, su origen y también el trasfondo de lo que era el pueblo cristiano dentro de los gentiles. Así es que, a diferencia de muchas epístolas, en esta epístola no aparece una crisis como en otras ocasiones. Sin embargo, es urgente de que alguna iglesia local, haya impulsado, es posible, a Santiago a escribir lo que hoy conocemos como la epístola de Santiago. Así es que vamos a ver que es una comunidad cristiana bien amplia. Pero en el proceso nosotros vamos a tratar de comprender lo que podamos acerca del autor mismo de este libro. Esto es a saber quién era Santiago, qué trasfondo social tenía Santiago, familiar, cuál era su origen. Y además de eso vamos a ver lo que era la relación de Santiago, su cargo dentro de la iglesia, si es que tenía cargo, y también su relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es Santiago, el hermano del Señor. Muy bien. En la sección del día domingo, la lección nos muestra claramente cuál era la posición de Santiago con relación al Señor Jesucristo y dentro de la comunidad de creyentes. El autor de esta carta debió haber sido, un personaje muy conocido dentro de la iglesia o de las congregaciones que se reunían en las casas, como dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque no hay más información de él. Santiago, él dice así en su introducción: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, saludos o salud. De esta manera Santiago hace su introducción. Pero hay algo interesante, en toda la escritura podemos encontrar que habían 4 Santiagos. De estos, 2 de estos Santiagos eran de los 12 discípulos. Uno de ellos era el padre de Judas, pero no Judas el Iscariote, sino el otro Judas. Sin embargo, había uno de los hermanos de Jesús, según Marcos capítulo 6, versículo 3, que era Santiago. Y de este Santiago es el que está hablando en esta epístola, valga la redundancia. De tal manera que solo el hermano de Jesús vivió suficiente tiempo como para ser importante dentro de la iglesia para escribir esta carta. Pero algo interesante que es notorio, que se puede ver que aquí, como era un hijo de un carpintero, Santiago habría tenido más oportunidades educacionales. Oiga bien, en otras palabras, Santiago se podría decir que era hijo de José y era el hijo de un carpintero, alguien que tenía una profesión. Y de esta manera él pudo haber tenido una buena educación. Ahora, su vocabulario rico, dice aquí, y su elegancia retórica y su dominio del Antiguo Testamento solo sobrepasado de la epístola de los Hebreos, solo sobrepasa las epístolas de los Hebreos. O sea, hay una relación entre el uno y el otro, Santiago y la epístola de los Hebreos, que ahí se puede ver la diferencia del rico vocabulario que se utiliza. Como su nombre aparece primero en la lista de los hermanos de Jesús, tal vez Santiago era el hijo mayor, oiga bien, el hijo mayor de los hijos de José. Y el hecho de que Jesús le confiara el cuidado de su madre a Juan, al discípulo San Juan, el discípulo amado, sugiere que sus hermanos no eran hijos de María, sino hijos de José de un matrimonio anterior. Ahora, hay algo interesante aquí, que Jesucristo estaba haciendo algunos milagros, que los espíritus inmundos venían y él los reprendía, algunos de ellos se arrodillaban. Ahora, algo interesante ocurre aquí, que Jesucristo empieza a reprender a los espíritus inmundos, y ocurre algo interesante. Entonces los discípulos no estaban con Jesús. Entonces le dicen los hermanos: sal de aquí y vete allá a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces dice que llegaron primeramente a traer a Jesús, a aprenderlo, dice. Entonces decían: oh, está fuera de sí, como quien dice, estaba
loco de la cabeza. Ahora, es interesante notar que los mismos hermanos de Jesús no creían en Jesús, de tal manera que el carácter divino de Jesús no era reconocido por sus hermanos. Lo miraban como el hermano menor, como un ser carnal. De esta manera, podemos descifrar que Santiago en realidad era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la historia. De tal manera que todo esto nos lleva a entender que Cristo tenía este hermano mayor, podríamos decir, llamado Santiago. Estudiemos y disfrutemos de la lección del día lunes y descubramos cuál es el tema en este día con el título que es Santiago, el creyente. Muy bien. En la sección del día lunes, la lección nos muestra quién era Santiago con relación a su fe. Por eso se llama Santiago el creyente. Podemos darnos cuenta a través del estudio de esta lección que Jesucristo se apareció a muchas personas. Se apareció a Cefás, a los 12 y después se les apareció a 500. Y entre ellos estaba Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús y a todos los apóstoles, de tal manera que el apóstol Pablo dice, y por último se me apareció a mí como un abortivo. Así es que Jesús se apareció en algunas reuniones especiales, muy especiales. Sin embargo, parece que Jacobo, o mejor dicho, Santiago no estaba en esa reunión. De tal manera que por no estar Santiago en esa reunión, pues se perdió, le pasó lo que le pasó a Tomás. De tal manera que con el tiempo, dice, Santiago aparentemente no estuvo en esta reunión con los 500. Jesús se le apareció separadamente. Y esta reunión tuvo que haber sido algo muy especial. La Biblia no dice qué sucedió, pero debió haber hecho un gran impacto sobre Santiago. O sea, cuando se apareció su propio hermano. Imagínense, pues llegó a ser un fiel seguidor de Jesús y un líder influyente dentro de la iglesia. Así es que Santiago, después de haberse encontrado con el Señor Jesucristo, recibió una impresión tremenda. Después de haber rechazado a su hermano, de haberlo visto carnalmente, él llegó a creer en él después de haberlo visto cuando se apareció. Así es que Pedro empezó a decirle a Santiago, a enseñarle a Santiago lo que había pasado con él, cómo el Señor lo había liberado y cómo un ángel del Señor lo había liberado de la cárcel. Así es que podemos ver en toda la historia del libro de los Hechos que también Jesucristo se le apareció a Jacobo, el hermano de Jesucristo. De tal manera que en todo el libro de Santiago podemos ver que rápidamente llegó, Santiago llegó a ser un gran personaje destacado dentro de la iglesia. De tal manera que al escuchar los testimonios, al ver a Cristo mismo, él cambió radicalmente y tuvo una transformación profunda, tan profunda, dice, que Santiago llegó a presidir el concilio de Jerusalén. O sea, llegó a tener una posición, un cargo bien alto. Y anunció la decisión de los hermanos. Pablo lo menciona primero antes que a Pedro y a Juan en su lista de las columnas de Jerusalén. De tal manera que Pablo en algún momento llevó la ofrenda, dice, de diversas iglesias que los pobres habían recogido en Jerusalén, de los delegados de cada iglesia, a su vez. ¿Y sabe qué pasó? Trajo esa ofrenda hasta los pies de Santiago. Quiere decir que Santiago llegó a tomar una posición en el liderazgo de grande relevancia. Imagínese usted, después de no creer en Jesucristo, llegó a ser convertido al conocer los maravillosos testimonios y al verle a Cristo cara a cara cuando Cristo se le presenta. De tal manera que de Santiago se crearon leyendas acerca de su piedad. Se creía que Santiago era un pequeñito de entre todos los fieles del Señor. Sin embargo, Santiago llegó a ser un gigante de la fe y un propulsor del evangelio, y es ahora lo que nosotros estamos estudiando. Leo literalmente: se desarrollaron muchas leyendas acerca de su piedad, hablando de Santiago, y se lo recuerda como Santiago el justo. Así, a pesar de su comenzar con muchas dudas acerca de Jesús, Santiago terminó siendo un gigante espiritual en la iglesia primitiva. Estudiemos y disfrutemos de la lección del día martes y aprendamos de esta lección con el tema que es Santiago y el Evangelio. Bien. En la sección del día martes podemos descubrir y aprender lo que significa Santiago y el Evangelio. En realidad este es un tema muy interesante porque
presenta una dualidad entre la fe y las obras. ¿Qué es primero, las obras o es la fe? O es la fe y después las obras. Eso es lo que vamos a entender. En realidad, por los siglos de los siglos y por muchos años se ha debatido sobre este punto. Así es que leo lo que es la introducción de la lección. Muchos cristianos, tal vez por causa de la influencia de Lutero, lamentablemente no han podido comprender ni ver lo importante del mensaje que contiene la epístola de Santiago. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Bueno, Martín Lutero fue el campeón de la justificación por la fe. Esto fue la reforma, conocida como la reforma de Lutero. Ahora, con el tiempo, al pasar del tiempo, fue necesario un segundo despertar, y aquí lo menciona la lección. Y de entre los grandes campeones de la justificación por la fe y también los frutos de las obras, mejor dicho, producto de la fe, se destacaron personajes muy relevantes como Jonathan Edwards, George Whitefield y también los hermanos Wesley. De tal manera que la justificación por la fe fue destacada por Martín Lutero, pero también se destacaron estos otros personajes conocidos que eran de la iglesia metodista, que allí con podemos decir, con esta teología de metodistas comenzó el movimiento adventista. La hermana White era realmente metodista en sus inicios. Ahora, podemos continuar aquí que la reforma no terminó con Lutero y debe continuar hasta el fin del mundo. O sea, la reforma, siempre va a haber reforma, una reforma para mejoramiento de nuestra conducta con relación a nuestra fe, por cuanto los graves errores fueron perpetuados por los reformadores. O sea, hubo, podemos decir, una luz que no era completa. Así es que, y había importantes verdades que no se habían descubierto y que precisaban ser reveladas. Como ejemplo, el Apocalipsis 14, versículo 12. Esta era una verdad. Ahora, este movimiento de John Edwards, George Whitefield y también los hermanos Wesley, quienes iniciaron el movimiento metodista, enfatizaron la función vital de la santidad de la vida cristiana. En otras palabras, no solamente la fe, sino también las obras. Y esto también suscitó a los adventistas del séptimo día a proclamar el mensaje del tercer ángel. Esta proclamación mundial culmina con el testimonio del Espíritu de quienes, como el pueblo, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. En otras palabras, la justificación por la fe estaba bien y está bien, pero también tiene que haber obras. Y por eso aquí Santiago lo dice claramente en Santiago capítulo 2 versículo, vamos a leer 20 al 23. Dice: mas quieres saber, oh hombre, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por la obra. Abraham, nuestro padre, ofreció a su hijo Isaac en el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Aquí está. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. De tal manera que la fe y las obras van de la mano. Y de esta manera es lo que estamos estudiando en este día, lo que Santiago creía con relación al Evangelio. Él creía que éramos justificados por la fe, pero también que teníamos que tener obra. Así es que tantas cosas escribió Santiago que él dijo que la fe produce paciencia. También los ricos, los pobres vinieron a ser ricos en fe y vinieron a ser herederos. Si a alguien le falta sabiduría, escribió Santiago, pídale a Dios que le va a dar abundantemente. De tal manera que Santiago es enfático en este punto, como leo aquí claramente. Dice: para algunos puede ser una sorpresa notar que Santiago, en su breve carta, dice, hace 19 referencias a creer y a la fe. Oiga bien, 19 referencias hace a creer y a la fe, más que a su referencia a las obras y a la justificación combinadas. De tal manera que la fe y las obras van de la mano juntas. No solo escribía a los creyentes, esperaba que ellos tuvieran cierta calidad de fe y como consecuencia también obras. El acto de creer en sí mismo es de poca ayuda. O sea, creer está bien, pero no es suficiente. La fe verdadera conlleva ciertas credenciales reconocibles, es decir, la fe verdadera se revela en la vida y el carácter del creyente. ¿Tienes tu fe? Amén. ¿Tengo yo fe? Amén. ¿Tienes fe? Tenla para contigo. Muéstrame tus obras y yo te mostraré por mis obras cuál es mi fe. De tal manera
que aquí se mira claramente, se revela por fe y para fe. Mis obras revelan mi fe, y aquí Santiago ha revelado lo que es el Evangelio de Jesucristo con relación a la fe y las obras. Estudiemos la lección y recibamos más bendición con la sección del día miércoles, con el tema que es a las 12 tribus que están en la dispersión. Muy bien. En la sección del día miércoles es una parte muy sensitiva y muy importante de toda esta lección, porque en ella se encuentra el llamado que Santiago hace a las 12 tribus que están en la dispersión. Oiga bien, las 12 tribus estaban dispersadas, pero estos que estaban dispersados no eran más que los judíos creyentes que estaban en diferentes partes. No se refería a la nación de Israel como nación, sino a las 12 tribus que están en la dispersión. Es muy importante entender esto. Leo Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludo. Esto es bien interesante porque aquí Santiago está ocupando un lugar de liderazgo. Podríamos decirse que él sería en este caso como el Moisés de las 12 tribus que estaban allí dispersas. Ahora, algo interesante que había pasado es que al estar llevándose el evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, resultó que se levantó una persecución, y en la persecución resultó muerto Esteban. Ustedes recordarán en el libro de los Hechos, ahí está claramente cómo Esteban fue muerto. Ahora, pero entonces el pueblo que estaba en la dispersión se dispersó mucho más, porque entonces algunos decidieron mejor ni predicar. ¿Por qué? Porque la persecución era inminente. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, el versículo 19 en adelante dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Oiga bien, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número de creyentes se convirtió al Señor. Ahora, los gentiles empiezan a unirse a la iglesia primitiva. Ahora, algo interesante surge, que los gentiles y judíos empezaran a unirse en esta nueva forma de creer, que era la salvación en Jesucristo. Pero entonces algunos de los judíos que venían, mejor dicho, de la nata y de la raíz de Israel, algunos que no estaban convertidos todavía, empezaron a imponer cosas a los gentiles, diciéndoles: si no se circuncidan, si no guardan la ley de Moisés, entonces ustedes no están salvos. Y se despertó una gran controversia, de tal manera, como vimos, Santiago escribió a los creyentes al comienzo de la obra del evangelio, se concentró en Jerusalén, después del apedreamiento de Esteban. Entonces los creyentes fueron esparcidos. La simiente del evangelio se plantó en todas las ciudades y regiones circundantes del Imperio Romano, así es que el evangelio creció. Pero entonces también se despertó la persecución, y así fue como llegó el evangelio a los gentiles. La expresión de las 12 tribus se refería probablemente a los cristianos como un todo. O sea, cuando Santiago se refería a las 12 tribus de los esparcidos, se refería a ti, se refería a mí, porque aquí está diciendo a los cristianos como un todo, no solamente a los judíos, a los israelitas o a los gentiles, sino todos de una sola vez. Es interesante notar, dice aquí, que no tienen nada de étnico, raza, nación, ni nada de esto. Por lo cual, dice, el concilio de Jerusalén tuvo que decidir enseguida, a fin de llegar a ser cristianos, los gentiles que creían debían primero circuncidarse como los judíos. Entonces, aquí se levanta Santiago, y en ese concilio que él preside, resulta que llegan a una conclusión. Dicen: no, nada de eso de circuncidar, nada de eso de guardar las leyes ceremoniales. Eso es de los gentiles. Nosotros somos judíos. Ellos no son judíos, ellos son gentiles. Y al Señor le pareció. Ahora, hay algo interesante. Santiago aquí se refiere y da referencia a lo que dice el apóstol San Pedro en cuanto a la restauración de Israel. Una solución bíblica presentó a una iglesia unificada. Santiago citó la profecía de Amós basada en una de las leyes de Moisés para los extranjeros. O sea, que los extranjeros tenían que aplicarse de una manera diferente la ley.
Así que la restauración de Israel y su posterior expansión incluiría a los gentiles también. Entre ellos estás tú, entre ellos estoy yo. Santiago le recordó a las 12 tribus que eran coherederas de la promesa hecha a Abraham. Y Pedro también mencionó lo mismo similarmente. Así que la palabra griega en ambos pasajes es diáspora, que se refiere a los judíos que vivían fuera de los límites geográficos de Israel. Tú y yo eres de las 12 tribus también, somos. ¿Por qué? Somos de los dispersos de diferentes lugares, de diferentes tribus, de diferentes naciones, de diferentes pueblos. Y tú y yo somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si tú eres parte de ese pueblo especial, levantado en Apocalipsis 14, entonces tú eres de las 12 tribus de los que están dispersos por todo el mundo. Somos una nación santa, un pueblo santo que espera a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estudiemos la lección del día jueves y aprendamos de este día de la lección, la cual es Santiago y Jesús. Muy bien. En la sección del día jueves podemos entender y ver claramente cuál era la actitud de Santiago con relación a Jesús. Y en este día la lección se llama Jesús y Santiago. En otras palabras, está haciendo una especie de comparación entre la conducta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la conducta y las palabras de el apóstol Santiago, que es el que nos ocupa el estudio de este trimestre. Tanto así que Santiago dice claramente, Santiago, apóstol, Santiago, el llamado, ¿verdad?, por Dios. De tal manera que Santiago declara que él es un apóstol y un siervo. Aunque era hermano de Jesucristo y era el hermano mayor, él realmente no se tomó ese atributo. Él pudo haber dicho, yo soy el hermano de Jesús, y hablar con autoridad. Sin embargo, él dice, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Santiago llegó a tomar una posición bien clara y una madurez en cuanto a lo espiritual. Él no solamente creyó en Jesús como el Mesías, sino que llegó a ser el líder de los cristianos de allá en aquel entonces en Jerusalén. Y él, en vez de decir hermano, se autollamó siervo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Claramente aprendió la humildad y la sabiduría se revela en sus palabras. No sorprende que estos también sean temas importantes dentro de su carta, de tal manera que Santiago revela claramente la similitud, la empatía entre las palabras de Jesús y sus palabras. Podemos decir que él habla literalmente casi igual en su carta con relación a lo que Cristo dijo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. De tal manera que él tenía una afinidad con Jesús que era bien clara. No se ha reconocido, se ha reconocido ampliamente la afinidad que tiene la carta de Santiago con las enseñanzas de Jesús. Y específicamente con el Sermón del Monte. La influencia penetrante de Jesús subraya toda la enseñanza de Santiago. De tal manera que Santiago enseñó lo que Cristo enseñó. Es curioso porque él habla de alguna manera similar en su carta, como habla el apóstol San Juan, el apóstol amado. Es interesante notar, así que Santiago escribe desde un conocimiento íntimo y personal de las enseñanzas de Jesús, que siempre inspiró a los oyentes a tener fe y los desafió a ejercer esa fe. Es interesante, a mí me encanta la manera como escribe Santiago, de una manera muy artística, muy académica, podríamos decir, sutil y penetrante, de tal manera que encanta. ¿Por qué? Porque son palabras similares a las de nuestro Señor y Salvador Jesús. Santiago enseñaba y mostraba de igual manera como Jesús, como por ejemplo, Santiago dice, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Jesucristo dijo otras palabras similares, dijo, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. El apóstol Santiago dice, ¿puede acaso la higuera producir frutos o una fuente dar agua dulce y amarga? Así lo dice Santiago. Y Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Podemos ver la similitud de manera muy, muy precisa. Asimismo dijo Santiago, pero tú, ¿quién eres
para que juzgues. Tú que tienes fe, tenla para contigo. Y el Señor Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. De tal manera que Santiago y Jesús van de una manera paralela, en el mismo sentir, con las mismas palabras, procurando que tú y yo tengamos fe suficiente y que esa fe nos lleve a la acción. Tú podrías decir, no, yo soy igual a todos los hermanos, y eso está bien. Pero tú también podrías decir, no, yo soy diferente a los hermanos. Y eso se mira un poco mejor, aparentemente. O tú podrías decir, no, yo soy mejor que los hermanos. Porque hay muchos que en nuestra iglesia penosamente presumen de esa manera. Entonces, no es lo mismo decir que yo me comparo con un hermano porque me siento mejor, o me comparo con otro hermano porque se mira menor, que me compare con Jesús. Si yo me comparo con Jesús, yo voy a ver que en mí solamente pecado hay. Entonces yo voy a querer ser más y mejor, ser como Jesús. Oiga, eso es ser semejantes a Jesús. Y eso es lo que podemos ver, el fluir en toda la escritura del apóstol Santiago. Es una epístola bien maravillosa y promete darnos bendición durante durante todo este trimestre. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido en esta semana! La lección Santiago, el hermano del Señor, ha sido apenas un pequeño bocado del manantial de sabor y de alimentación que tendremos durante todo este trimestre. Realmente ha sido una lección hermosa. Conocer cómo vivía Jesús, cuáles eran las experiencias de él con relación a sus hermanos, cómo ellos muchas veces aparentemente lo discriminaban de una manera, podemos decir, con reproches, con ironías. Sin embargo, ese mismo hermano de Jesús, conocido como Santiago, llegó a conocerle tal cual es Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Tanto así que él mismo en su propia epístola le llama Señor y Dios. Leo literalmente. Hablando de los hermanos de Jesús, dice que con frecuencia sus hermanos presentaban la filosofía de los fariseos, que era una filosofía antiquísima y ya gastada, y afectaban creer que podían enseñar a aquel que comprendía toda la verdad y todos los misterios. Oiga eso. Ellos querían enseñarle a quien conocía todos los misterios. Ellos con sus reproches herían al pobre Señor Jesucristo y hacían de esta manera su senda más difícil. Leo literalmente, estas cosas hacían muy espinosa la senda de Jesús, tanto que condolía Cristo con la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un alivio ir a donde ella no reinaba. Por eso Jesús quizás se refugiaba en la casa de María, en la casa de Marta, donde estaba Lázaro. De tal manera que esta lección nos ha mostrado cuál era el trasfondo social, cultural y familiar del apóstol Santiago con relación a nuestro Señor Jesucristo. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de bendición al iniciar esta hermosa lección. Como por ejemplo, estudiamos Santiago, el hermano del Señor. Descubrimos que era muy conocido, que él era posiblemente el hijo mayor de José. ¿Por qué? Porque él era el hijo del carpintero y seguramente tuvo cierta educación por su vocabulario, por la manera en cómo se expresa, de tal manera que él pudo haber sido, aparentemente por la escritura, nos muestra que él pudo haber sido el hermano mayor del Señor Jesucristo. Él fue realmente uno de sus hermanos, porque también estaba Jacobo y también estaba, Santiago, valga la redundancia, y Judas. El tema número 2, comprendimos que Santiago el creyente, aunque aparentemente no creía en el Señor Jesucristo por la manera en que se mira en la escritura, cómo él se refiere a él y cómo su familia se refiere a Jesús, que estaba fuera de sí, que estaba quién sabe cómo, ellos no creían y le dijeron a Jesús, vete a mostrarte a tus discípulos.
allá que te vean. Pues entonces Santiago, el que no creía, Jesucristo se apareció a los 12, se apareció a 500, y aunque se apareció cuando estaban ellos reunidos, no estaba Santiago, igual que Tomás le pasó. Entonces, después se le apareció a él y de manera clara vio a Jesús cara a cara después de resucitado, y esto dio un giro a la vida de Santiago, de tal manera que el creyente llegó a entender totalmente. Santiago llegó a ser uno de los discípulos del Señor, llegó a creer, y no solamente eso, llegó a ser un líder de la iglesia de aquel entonces, que enfrentaba grandes conflictos porque era la iglesia primitiva, había muchas controversias, y se mira a este gran líder llamado Santiago como un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Seguidamente comprendimos que Santiago y el Evangelio, en esta sección pudimos entender un poco más que la reforma de Lutero fue una reforma, pero no fue una reforma total, que después hubo otros reformadores de la iglesia metodista, de la cual nosotros heredamos de alguna manera la comprensión que la fe y las obras van juntos, van de la mano. Y Santiago dice: muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras por medio de la fe. ¿Tienes tu fe para contigo? Tenla para contigo. Pero la fe y las obras van juntas. De tal manera que Santiago y el Evangelio muestra claramente que hay pruebas indubitables de tu fe y de mi fe cuando lo mostramos con nuestra conducta, con nuestras obras. De tal manera que uno necesita una segunda reforma, y la reforma siempre es necesaria, porque ni tenemos que mejorar cada día para ser semejante a Jesús. Si tú no reformas tu vida, si yo no reformo mi vida para ser mejor con relación a la comparación que puedo hacer con Jesús, entonces no estoy creciendo. Y recuerde que lo justo es como la luz de la aurora, que va en un aumento hasta que el día es perfecto. También descubrimos que cuando el apóstol Santiago dijo a las 12 tribus que están en la dispersión, se refería a toda la iglesia de aquel entonces, a la actual y a la de la actual eternidad. ¿Por qué? Porque ciertamente él se refería a los dispersados de las tribus de Israel. Pero tú eres nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que yo soy parte de esa nación santa de la que habla Santiago, de la misma que hablaba el apóstol Pablo y Pedro. Solo tú y yo entendemos que la nueva nación santa ya no es el pueblo de Israel o los israelitas. Hoy tú y yo somos parte de ese pueblo. Y así las 12 tribus nos muestran claramente cuál era la posición del apóstol Santiago. Pero terminamos con un tema muy interesante: Santiago y Jesús. Y descubrimos cómo las palabras de Jesús y las palabras de Santiago no son diferentes. Tienen una similitud perfecta, tienen una simpatía, una empatía de tal manera que no hay diferencia. De tal manera que parece ser que Santiago dijera las mismas palabras de Jesús. Y esto me muestra a mí que Santiago llegó a conocer profundamente al Señor Jesús. Tanto que la afinidad con Jesús se muestra en toda la Escritura. Y que tú y yo tenemos que ser semejantes o iguales a Jesús. No debemos ni ser menos ni ser más que nuestros hermanos, sino que tenemos que asimilarnos con nuestro Señor y Salvador Jesús. Y esta fue la lección número 1 de la lección de este trimestre. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 2, cuyo tema es la perfección de nuestra fe. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y no me quiero despedir sin antes no agradecerle a nuestros hermanos allá en Colombia y también en Venezuela, que nos han dicho: hermanos, salúdenos también a nosotros. Bueno, pues quiero decirles, hermanos, que tanto en Colombia, en Perú, en Panamá, en Chile, Ecuador, en el norte, el sur de Nuevo México y en muchos otros estados de la nación de América, nos están viendo y nos están acompañando. Les agradecemos mucho, hermanos. Y un saludo muy fraterno a nuestros hermanos allá en Colombia y Venezuela, de donde nos están viendo todas las semanas. Así es que los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, coméntala allá abajo. Ponme lo que tú
has escuchado que te ha gustado? Dinos, ¿cuál es la bendición que has recibido? ¿Dónde estás? ¿En qué país estás? Y óyeme, si te ha gustado realmente esta lección, compártela con tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición, igual que nosotros en mi escuela sabática, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda, si quieres los videos o los audios del Pastor Bullón, allá abajo hay un link en el cual tú los puedes solicitar. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.